Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de desarrollo de aplicaciones en PHP. En este vídeo concretamente vamos a hacer una introducción a la autocarga dinámica de clases, ¿vale? Fíjate, en pantalla tenemos un ejercicio que se está abordando de dos formas diferentes. Aquí estamos utilizando una carga manual, ¿vale? Y por este lado estamos haciendo una carga dinámica de las clases, una autocarga. ¿Ok? Con ambas formas vamos a poder obtener el mismo resultado. Vamos a dirigirnos al navegador. Fíjate que tengo ahorita activo el archivo tradicional.php, ¿vale? Ahí está el archivo. Si actualizo el archivo, pues tengo acceso a los métodos que me están devolviendo estos mensajes en pantalla. Ahora vámonos al archivo autoload.php. Fíjate por acá, autoload, y también tenemos aquí autoload.php. Vamos a actualizar y también tenemos acceso a los métodos que están devolviendo estos mensajes. Por este lado, como dije anteriormente, una carga manual de las clases. Es decir, si en todo mi código yo voy a utilizar 3, 4 clases diferentes, entonces tengo que incluir aquí al principio los archivos que tienen esas clases, ¿verdad? Una de las desventajas de eso es que estamos sobrecargando la carga inicial del archivo, porque tiene que estar cargando todos los archivos, a pesar de que todavía no los va a utilizar, pero ya los está cargando, ¿ok? A diferencia de esta forma, que únicamente va cargando la clase a medida que se va llamando. Es decir, cuando nosotros instanciamos una clase, es en ese entonces cuando se hace un require once, ¿vale? Por el momento todavía no se hace un require once de la clase second o de la clase third, solamente de la clase first. En el momento en el que se llegue a utilizar la clase second, ahí es cuando se hace el require once. Es una carga dinámica, a medida que lo necesitas te lo va sirviendo, ¿vale? Esa es la diferencia entre una carga manual y una carga dinámica. Utilizar carga dinámica de clases nos provee varias ventajas frente a la carga manual de clases. Por ejemplo, una de las ventajas es simplificación del código. Con la autocarga no es necesario incluir manualmente cada archivo de clase, ¿vale? Lo que esto reduce pues el código repetitivo y mejora la legibilidad. También una de las ventajas que nos ofrece es una mejora de la organización del código. Tenemos una estructura modular. Permite organizar las clases en diferentes archivos, directorios, de manera lógica. También tenemos una mejora en cuanto al mantenimiento. ¿Por qué? Porque las reglas de autocarga se van a definir en un solo lugar, lo que va a facilitar también el mantenimiento. Si se mueve o se renombra una clase, solo necesitas actualizar la regla de autocarga. Llegado a este punto, creo que todos nos dimos cuenta, y es que los archivos que tienen las clases que vamos a utilizar deben llevar el mismo nombre de la clase, ¿vale? El mismo nombre de la clase. First, second, third. Aquí tenemos los 3 archivos. Porque si el archivo tuviera un nombre diferente al de la clase, recuerda que aquí tú le estás pasando el nombre de la clase como argumento. Entonces lo va a reemplazar y va a quedar aquí first.php. Pero si tu archivo contenedor de esa clase tiene otro nombre, entonces PHP va a dar un error de que no encuentra el archivo first.php. Por esa razón, todos los archivos de clase tienen que tener el mismo nombre de la clase. Y otra cuestión a considerar es que deben estar ubicados en el mismo nivel de directorio que el archivo que contiene el script. En este caso sería autoload.php. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado, fíjate, aquí, dentro de la carpeta autoload. Entonces, las clases deben estar en ese mismo nivel de directorio para que pueda encontrar. Porque si no está, fíjate, vamos a mover first a la carpeta MySQL, ¿vale? Ahora fíjate que está aquí en la carpeta MySQL y vamos a ejecutar esto de acá en nuestro navegador autoload.php, actualizamos y nos dice que el archivo first.php no lo está encontrando.
efectivamente en el mismo nivel de directorio que el script contenedor, no se encuentra un archivo first, ¿vale? Se encuentra en otro directorio. Entonces, llegado a este punto, nos encontramos con una situación completamente diferente. ¿Qué pasaría si nuestros archivos de clase, fíjate, yo lo voy a mover aquí dentro de clases, en un subdirectorio de MySQL, y la clase second lo voy a mover, por ejemplo, a PDO, ¿vale? A PDO, al directorio PDO. De tal manera que nuestras clases o nuestros archivos de clases se encuentran regados pues por diferentes directorios. Es una situación hipotética que estoy planteando para que podamos desarrollar o modificar nuestra función anónima de tal manera que pueda buscar estas clases en todo el árbol de directorio de nuestra carpeta principal llamada test, ¿vale? Entonces, de esa manera vamos a ampliar muchísimo más las capacidades de la carga dinámica, porque ya no va a estar limitado a que esté ubicado en un solo directorio todas nuestras clases, sino que puede estar ubicado en diferentes carpetas o directorios. Para eso tenemos que modificar nuestra función. Vamos a modificar por aquí, ¿vale? Voy a borrar todo esto de acá y vamos a escribir el siguiente código. Para no hacerla larga, voy a escribir el código y después voy a proceder a explicarles paso a paso. Ok, vamos a guardar el archivo y vamos a ver los resultados de esta nueva función que lo hemos modificado para el escenario que hemos predicho anteriormente. Vamos a actualizar nuestro navegador y veamos lo que sucede. Tenemos que se carga la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Fíjate que están ubicados en diferentes rutas, ¿vale? Los archivos que tienen las clases que estamos utilizando están en diferentes rutas y no importa, fíjate, ahora yo voy a mover la clase third a la carpeta MySQL Prepare, vale, de tal manera que autoload.php en el lugar donde se encuentra no existe ningún archivo que tenga la clase first, second o third. Entonces vamos a ver, vamos a actualizar nuevamente nuestro navegador y vemos que se mantiene, ¿vale? Se mantiene la carga de las clases. Vamos a modificar por acá seconds, guardamos, actualizamos, para que veamos que todo esto de acá es real. No es fake, sino real. No existe la clase seconds, ¿vale? Efectivamente no existe. Entonces nuevamente modificamos, guardamos y actualizamos. Ok, en la carga manual, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer lo siguiente, mira. Tendríamos que, vamos a borrar, vamos a jalar por aquí donde está la clase first y colocarlo ahí, ¿verdad? Para la clase second haríamos lo mismo, arrastramos y soltamos para que nos pueda copiar la ruta completa donde se encuentra. Ok, vale, vamos a tradicional, vamos a actualizar. Ok, en este caso pues nos está saliendo que no existe, ¿verdad? En MySQL efectivamente, porque tiene que salir una ruta, un directorio para arriba. Vamos a hacer lo mismo para los demás archivos. Tiene que salir uno y guardamos. Actualizamos. Ahora sí tenemos la carga de las clases, pero fíjate que están en diferentes rutas. Si tú lo trabajas de esta manera, al final el mantenimiento de tu código va a ser caótico cuando se trate de proyectos grandes, obviamente. Pero fíjate que con esta función de manera dinámica, no importa dónde los ubiques, siempre se van a cargar tus clases. Obviamente, ten en cuenta que el nombre de tu clase tiene que ser el mismo que el nombre del archivo que lo contiene. ¿Ok? No olvides eso de ahí. Bien, ahora vamos a explicar cuál es la magia que sucede aquí para que se cargue de manera dinámica nuestras clases, no importa dónde se encuentren.
Vamos a hacerlo línea a línea. En la primera línea de código estamos obteniendo el directorio padre del directorio actual donde se encuentra nuestro archivo autoload.php. Eso suena chino, no te entiendo, no te preocupes. Mira, yo lo voy a copiar esto de acá aquí arriba y voy a hacer por acá un eco de base dir y también un exit para que no esté ejecutando el resto de código. Entonces voy a llamar a base dir desde el navegador, perdón, autoload.php y fíjate lo que obtenemos. Me refería a esto de acá. Estamos obteniendo el directorio padre test, el directorio padre de la ruta donde se encuentra nuestro archivo de script autoload.php. ¿Dónde se encuentra nuestro archivo autoload? En la carpeta autoload. Pero ¿cuál sería su directorio padre? Pues sería test, ¿verdad? Eso es lo que estamos obteniendo ahí. ¿Ok? Lo estamos haciendo con dir name. Bien. Ahora vamos a la siguiente línea de código. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es utilizar una función de string replace. ¿Qué estamos reemplazando? Pues estamos reemplazando esto de acá. ¿Por qué cosa? Pues por esta constante. Esta constante obtiene el separador de directorios de acuerdo al sistema operativo donde se esté ejecutando. Por ejemplo, en Windows, el separador de directorios es una barra así, ¿verdad? Que lo conocemos como slash también. Pero si nuestro código se ejecuta en un sistema Linux o Mac, el separador de directorios que ellos usan es algo así. Es contrario a lo que es en Windows. Entonces, estamos usando ese método como prevención porque no sabemos dónde se va a ejecutar nuestro código, ¿vale? Inicialmente utilizamos estas barras invertidas porque PHP va a utilizar y utiliza ese tipo de barras para poder hacer una separación entre directorios. Estamos utilizando dos barras para poder representar una sola barra. Porque si nosotros colocamos una sola barra, PHP va a entender que tú estás mandando de la siguiente manera, como un salto de línea, o de repente estás mandando un tabulador, ¿vale? Entonces, para no confundir a PHP de esa manera, hay que pasarle dos barras, ¿ok? Entonces, PHP va a entender y va a recibir que se trata de una sola barra inclinada. Bien, estamos reemplazando esto de acá por el separador de directorios del sistema operativo. Entonces, estamos formando a partir del nombre de la clase una ruta relativa. En nuestra tercera línea de código viene lo interesante, ¿vale? Esta es la línea de código que está haciendo la magia de poder encontrar estas clases no importa dónde los tengas ubicado. Bien, vamos a comenzar desde dentro. Vamos a desglosar desde dentro, ¿ya? Aquí estamos instanciando una clase. Esa clase se llama iterador de directorio de manera recursiva. ¿Qué es lo que va a iterar o dónde va a iterar? Pues según nosotros dónde le indiquemos. Le estamos indicando que va a iterar en base dir. Base dir, recuerda que devolvía test. Entonces, todo lo que se encuentre dentro de test va a ser iterado. ¿Ok? Va a ser iterado. Entonces, ¿qué va a devolver? ¿Qué va a devolver esta instancia de clase? Un iterador de directorio. ¿Vale? Un iterador de directorio. Eso es lo que va a recibir esta otra instancia de clase. Recursive Iterator Iterator. ¿Y qué va a hacer esta otra clase con lo que devuelve esta clase? Pues algo simple. Va a convertir o transformar ese iterador de directorios en una lista plana de rutas de archivos y directorios. Todo esto suena chino, no lo entiendo, no te preocupes. Mira que aquí te voy a mostrar un ejemplo bien sencillo. Fíjate en este archivo de acá que lo he preparado en base a nuestro subdirectorio y contenido de nuestro proyecto test, ¿vale? Como nosotros estamos trabajando con base dir representa test, ¿ok? Y con esta instancia de clase, lo que estamos haciendo es iterar sobre test, es decir, sobre todo lo que está aquí dentro. Vamos a iterar. ¿Para qué? Para devolver iteradores
de subdirectorios, como estamos viendo aquí. Mira, iteradores de subdirectorios. Aquí tenemos un iterador para el subdirectorio Autolat. Fíjate, el directorio Autolat. Luego tenemos otro iterador para MySQL. Aquí también tenemos una carpeta MySQL. Y así para todos los subdirectorios que encontremos. ¿Ok? Eso es lo que hace o lo que devuelve esta instancia de clase. Ahora, con esta otra clase de aquí, lo que hacemos es tomar la salida, lo que devuelve esta instancia de clase, y la vamos a transformar en una lista plana, ¿ya? De rutas de archivos y directorios. Fíjate, rutas de directorios, rutas de archivos. Una lista plana de rutas de archivos y directorios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pues con el fin de facilitar la iteración sobre todos estos elementos de aquí. ¿Vale? Vamos a iterar con un for each. Entonces, para facilitar su iteración, tenemos que utilizar esta instancia de clase para que tengamos este formato sobre el cual nosotros vamos a iterar. Bien, entonces, quedando claro para qué sirven cada una de estas instancias de clase, lo siguiente que hacemos aquí es simplemente iniciar un bucle for each que va a recorrer cada elemento dentro del iterador. Aquí, nuestro iterador, ¿vale? Va a recorrer cada elemento. En este caso, file representa cada elemento individual, es decir, cada archivo o directorio. ¿A qué me refiero? File hace referencia a cada directorio o a cada archivo. ¿Ok? Va a ir iterando sobre todo eso. Vale. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Una comprobación. Una comprobación de la siguiente manera. Por ejemplo, con esta pequeña instrucción de acá, estamos diciendo que si es un archivo, ¿vale? Is file, y luego con esto de acá, estamos obteniendo el nombre de ese archivo y lo estamos comparando de manera exacta con la ruta relativa, ¿vale? Con la ruta relativa. Recuerda que estamos iterando sobre esto. En la primera iteración vamos a tener esto de acá y hace la pregunta, ¿es un archivo? No, no es un archivo, es un directorio. Entonces no se ejecuta y pasa a la siguiente iteración. ¿Vale? Pasa a la siguiente iteración y aquí si tenemos un archivo, ¿es un archivo? Sí. Obtiene el nombre del archivo que sería autoload.php, lo va a comparar con la ruta relativa que nosotros hemos generado por aquí, lo va a comparar. Si son iguales o no, dependiendo de eso, va a ejecutar lo que está aquí dentro. Recuerda que class name hace referencia a los nombres de las clases que estamos utilizando en todo nuestro proyecto. Es decir, cuando compare el nombre del archivo, va a comparar con first.php. El archivo que está obteniendo, que está iterando, es igual a first.php, es igual a second.php, es igual a third.php. Si es igual, entonces va a ser un require once y the file va a obtener la ruta completa del archivo que se está iterando. Recuerda que cada instancia de file representa una ruta completa, tanto del directorio o de archivo. ¿Vale? En este caso es de archivo el que nos interesa. Va a devolver toda esta ruta completa. Entonces, de tal manera, así garantizamos que no importa dónde se encuentre nuestra clase, porque al final vamos a tener como una ruta absoluta, una ruta completa del archivo que tiene la clase className, ¿vale? Y ejecutamos finalmente return para poder salir de este bucle o función, ¿vale? Entonces, de esa manera estamos logrando nuestro objetivo para poder cargar dinámicamente nuestras clases, no importa dónde se encuentren. En un próximo vídeo estaremos viendo las diferencias entre MySQL, MySQL Prepare y PDO
al momento de conectarnos a la base de datos, y también vamos a estar haciendo algunas pruebas de SQL Injection con estos tres métodos, ¿vale? Entonces nos vemos en un siguiente vídeo.